Hola a todos, hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo voy a intentar resumir al máximo los 10 errores principales que veo que la gente más comete a la hora de invertir en criptomonedas. Así que empezamos. Bien, os he preparado así un PDF muy rápido, más que nada para que podáis ver algo de fondo. Entonces, el primero, invertir sin un plan. Todos queremos ganar dinero, pero necesitamos tener un plan para poder conseguir ese objetivo. En ese plan, ¿qué tienen que salir? Pues tenéis que tener en cuenta la versión al riesgo de cada uno. Tenéis que tener en cuenta si lo que queréis es invertir a corto plazo, o sea, hacer más trading, o a largo plazo, comprar y dejarlo quieto allí durante X tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Tenéis un objetivo monetario? ¿Confiáis en el proyecto en sí y queréis dejarlo para siempre? Si vais a largo plazo, la cartera, como queréis que sea, más agresiva, menos agresiva. Sabéis que las altcoins son más volátiles, tienen más riesgo. Entonces todo esto tenéis que tenerlo en cuenta. Aparte, ¿cuánto capital tenéis? No solo ahora, sino a medio y largo plazo. Capital que no vayáis a necesitar para vivir, para pagar la casa, para pagar el agua. Todos podemos tener un gasto imprevisto, pero sí que es verdad que tenemos que tener un colchón fijo. Entonces ese sería el primer punto. El segundo, equivocarse en el broker. Hay muchos brokers y el broker tiene que ser seguro. Si os vais a páginas como Cointelegraph y páginas así, os van a salir un montón de anuncios en los laterales que no son imparciales, sino que son brokers concretos que pagan para salir ahí. Entonces, a la hora de buscar un broker, tiene que ser un poco tema de cada uno, es decir, tenéis que preguntar a amigos, gente que conozcáis que invierta, buscar por foros, buscar por YouTube, moveros vosotros, porque si os vais al primero que os salga, seguramente no cumplirá todos los requisitos, porque ya no solo tiene que ser seguro, sino que también tiene que contener los activos que vosotros queréis. No todos los brokers tienen todos los tokens y todas las criptomonedas. Por lo tanto, es importante que antes de decidir qué broker queréis, os fijéis en si tiene esas criptomonedas. Aparte, tenéis que hablar con el banco porque seguramente os vayan a poner problemas a la hora de traspasar capital. Entonces, bueno, si ya lo tenéis hablado y lo tenéis todo pactado y sabéis los trámites que tenéis que hacer, pues será más fácil y más rápido para vosotros. El siguiente punto, no hacer investigaciones personales. Hay muchas personas que está de moda ahora, pues entrar en YouTube, entrar en foros, entrar en blogs, en lo que sea, y ver lo que hace fulanito y yo lo replico. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Pues primero, dependes de una persona que no sabes ni la formación que tiene, ni la capacidad que tiene, ni el trabajo que ha hecho para llegar a la conclusión que te está exponiendo a ti. Aparte, nunca vas a saber por qué ganas o por qué pierdes. Y eso es nefasto a la hora de invertir o hacer trading correctamente. Entonces yo personalmente recomiendo que tú, pues en un momento dado, puedes obtener información de un tercero, pero después de contrastarla, tú tomas la decisión. Lo que recomiendo es que, teniendo en cuenta eso, sí que se puede dar en un momento dado, cada uno vaya por su cuenta, haga sus propios análisis, investigue por su cuenta y luego pues se equivoque él o no, pero que lo sepa. De esta manera, primero, aprendes y segundo, no dependes de otra persona. Aparte que puedes descubrir cosas que igual la otra persona no hubiera descubierto. Entonces, importante este punto. Siguiente, número 4, tomar demasiado riesgo. Cuando tomamos más riesgo del que estamos dispuestos a soportar, recordar, plan de inversión, tener controlado todos estos parámetros, pues cuando tomamos más riesgo es cuando empezamos a hacer decisiones irracionales o nos basamos en decisiones emocionales. Al final es la norma número 1 de las inversiones y del trading en general, no dedicarse de manera irracional. Por lo tanto,
Cuando operamos a corto plazo ponemos stops. Cuando operamos a largo plazo lo que tenemos que hacer es repartir las compras, tener claro la mira hacia dónde quiero ir, la dirección. Todo eso, como veis, está muy relacionado con el primer punto. Por lo tanto, si el primer punto ya no lo cumplimos, todo lo demás va a ser muy complicado. Aparte, tema de apalancamiento. Veo mucha gente que opera excesivamente apalancada. Y no gente experta precisamente, sino gente novata que cree que vendrá aquí, se apalancará un poco y se hará rico de la noche a la mañana. Si eres novato, si eres principiante, si no dominas a la perfección el apalancamiento, por favor, no te apalanques. Lo vas a acabar perdiendo, es lo más probable que acabes perdiéndolo. Del 90 al 95% de las personas que operan ya solo con CFDs, que el CFD no es una criptomoneda, pero con CFDs pierden dinero. Pues imaginaos con criptomonedas que son 20 veces más volátiles que con CFDs. Es que el porcentaje no lo sé, no lo tengo controlado, pero debe ser enorme. Por lo tanto, por favor, no te apalanques. Pasamos al siguiente punto, mal manejo de las criptomonedas. Aquí me refiero básicamente a que yo personalmente pues considero que lo que hay que hacer siempre es retirar las criptomonedas del broker. Es decir, el broker al final es una plataforma que está en internet, por lo tanto es hackeable. ¿Es probable? No. ¿Es posible? Sí. Por lo tanto, no sé la cantidad que tiene cada uno, pero yo a partir de una cantidad que a ti te pueda doler perderla, recomiendo retirarlo. ¿Dónde podemos ponerlo? En una billetera fría. Por ejemplo, yo uso un Ledger. Es como una especie de pendrive y te olvidas de ello. Esto no te lo pueden hackear básicamente porque no está conectado a internet. Por lo tanto, que tú lo pierdes, bueno, a ver, lo has perdido tú. Al final cada uno tiene que ser responsable de sus cosas y más si hablamos de dinero. Por lo tanto, esto es un punto importante. ¿Cantidad concreta? Pues a ver, a mí una cantidad seguramente me dará igual y a ti te molestará. Pues por lo tanto eso tiene que ser cada uno. Y al revés, a mí una cantidad me dolerá mucho y a otra persona pues le dará igual. Entonces cada uno cuando vea que está consiguiendo beneficios, que son beneficios que quiere retener, lógicamente todos queremos retenerlos, pero que realmente le incomoda tenerlo allí, pues que lo quite y ya está. Siguiente punto, no guardarlo en copia de seguridad. Eso es importante, vamos ya por el punto 6. Y una copia de seguridad, pues bueno, tú lo pones en el ordenador. Esto funciona de la siguiente manera. Te dan unas palabras que tú tienes que introducir. Cuando tú quieres hacer cualquier movimiento con tus criptomonedas, ya teniéndolo en el Ledger, te piden unas palabras. Entonces, esas palabras no te las inventas tú, te las dan ellos. Por lo tanto, es muy típico guardar esas palabras encriptadas en el ordenador o algo así. Similar, no sé de tecnología demasiado, de este tipo de procesos, pero bueno, las puedes encriptar y en teoría no te las pueden robar. Lo que pasa es que, claro, tú el Ledger no te lo vas a ir paseando por ningún lado, pero el ordenador sí que lo puedes llevar aquí, lo puedes llevar allí, lo puedes usar para esto, para lo otro, y te lo pueden robar. O se puede estropear o puede tener cualquier problema y desaparecen esos códigos. Y si pierdes esos códigos es como si perdieras las criptomonedas. Está lleno de casos de personas que tenían pues los códigos encriptados o lo que sea, los pierden y adiós las criptomonedas. Por lo tanto, yo no recomiendo encriptarlos en el ordenador. Punto número 7. Enviar fondos a una dirección equivocada. Cuando tú vas a hacer una transacción de criptomonedas, ya sea para quitarlo del broker y ponerlo en el Ledger, quitarlo del Ledger y ponerlo y enviárselo a fulanito, que fulanito te lo envía a ti, lo que sea, pues hay unas direcciones y tú esa dirección la tienes que replicar exactamente igual. Entonces, ya en los brokers te avisan de que si te equivocas al poner esa dirección, que es culpa y problema tuyo, que ellos nos hacen responsables, y es verdad, no se puede recuperar, no se puede rastrear y no se puede ver quién tiene ese dinero y lógicamente no se lo puedes reclamar. Por lo tanto, esto es un error muy común. Yo recomiendo que, por ejemplo, pues la primera vez que tú tienes que quitar el dinero del broker y ponerlo en la billetera fría, pues en vez de pasarlo entero, pases una pequeña cantidad. O si se lo tienes que pasar a fulanito, que le pases una pequeña cantidad. A ver,
Si miráis perfectamente que sean las dos direcciones la misma, no hay ningún problema. O sea, no tiene que pasar nada. Lo que pasa es que, pues bueno, te puede dar más reparo, te puede dar más cosa, puedes no fiarte incluso si es la primera vez que lo haces. Por lo tanto, si hay cualquier tema, se pasa una pequeña cantidad y luego ya se pasa el resto. Punto número 8. No tener en cuenta las tasas a pagar. Cuando se opera con activos financieros y se retira con ganancias, tú tienes que ir a la agencia tributaria de tu país y decirle, oye, ¿cuánto dinero me tienes que robar? Porque es así, ellos cogen y, pues porque sí, algo que tú has trabajado, que tú has invertido, que tú has arriesgado, pues lógicamente te quitan una parte. Entonces, bueno, si vives en Portugal, en Singapur, en Andorra, pues te quitarán menos o nada, y si vives en España, Francia, etcétera, pues te quitarán más o demasiado. Por lo tanto, si tú, por lo que sea, no lo pagas, te van a venir y te van a meter una multa. Ya sea porque eres un listo y no quieres pagarlo, o ya sea porque directamente no lo sabes que existe. Entonces, es algo a tener en cuenta. Punto número 9. Hablar de más. Hablar de más me refiero a, pues, expresar demasiado y con demasiado detalle el número de criptomonedas que tienes, dónde las tienes, hablarle ya no solo con amigos, sino en foros, por ahí a desconocidos. Creo que no es necesario que desarrolle este punto porque es evidente, es lógico que una cosa es pues decir que tienes criptomonedas, que inviertes, lo que sea, y otra cosa ya es dar detalles en exceso. Creo que queda bastante claro por qué no hay que hacerlo. Ya, último punto, y no por ello menos importante, caer en una estafa. ¿Con esto a qué me refiero? Pues bueno, hay mucho mail falso, que replican mails de brokers, que replican otras informaciones, y si tú no estás un poco al loro, lo que van a hacer es timarte. Igual que hay un montón de empresas llamadas fondos de inversión que te aseguran una rentabilidad que cualquier persona que tenga una mínima experiencia sabe que en ningún lado te van a asegurar una rentabilidad. Y ya no hablemos de las que te dicen que te van a ir dando dinero diariamente, semanalmente, etcétera, etcétera. Por favor, vigilar con este tipo de situaciones donde, pues bueno, te intentan únicamente lo que quieren es robarte, quedarte tus criptomonedas, quedarte tu dinero o lo que sea. Y esos serían los 10 puntos principales. Si os ha gustado, darle me gusta, suscribiros, compartirlo con la familia, con los amigos. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!